Saludos amigos, un día más estamos aquí para relatar la vida en este caso, de una persona cuya imagen está siendo controvertida pues desde el siglo XVI hasta hoy. España ha sido pródiga en dar grandes navegantes y grandes conquistadores. Los primeros han gozado de merecida fama, pero los segundos han tenido o mejor dicho, un tratamiento histórico ambivalente. Por un lado se han ensalzado sus hazañas como descubridores de nuevas tierras, como portadores de una religión, pero paralelamente se ha ceñido sobre ellos pues una suerte de leyenda negra que, como todas las leyendas negras, pues tienen mucho de ficción, aunque en ocasiones pueden ser en algún momento cierta. Pero las leyendas negras se les denomina negras porque son opacas. No se sabe exactamente cuáles son los intereses que de sus autores se espera. Casi siempre el mal de un país, el mal de una persona, el mal de un reinado. Y la leyenda negra pues tiene la particularidad de que ante un pueblo inculto pues la aceptación suele ser grande. En estos días de hoy pues hay una especie de movimiento anticonquistadores a los que se les niega el pan y la sal, se les niega su valor histórico, se les niega el hecho de haber llevado la civilización a pueblos extraños, y se destaca de ellos las posibles barbaridades o errores que cometieran. Hoy nos vamos a referir a uno de ellos, a Hernán Cortés, que por supuesto tiene su propia leyenda negra y que ha sido vilipendiado pues incluso en estos días, en los que, como decía antes, pues hay una suerte de moda y de corriente anticolonial, y sobre los que se echan todos los males del infierno. Se tiran sus estatuas, se publican todo tipo de barbaridades y de mentiras sin ninguna justificación documental ni histórica, y con ella se está buscando pues realmente no sé el qué, porque ¿qué sentido tiene el decir que Hernán Cortés era un genocida? Bueno, no sé si lo fue, yo no estaba allí, ni hay documentos fehacientes que acrediten que no hubo más allá que la muerte que se produce en cualquier tipo de conquista, cualquier tipo de guerra, y las conquistas no son otra cosa que una guerra de uno que se impone a otro. Un hecho que no era nuevo en la conquista en este caso de América. Las conquistas de aquellos pueblos bárbaros se daba entre ellos mismos. Es decir, nadie ha criticado al pueblo X que masacrara al pueblo Y para hacerse con sus tierras.
Nadie ha criticado al pueblo X que violara, matara y ejecutara y se comiera los cuerpos de niños y mujeres, y todo parece que eso no ha pasado en la historia. Y eso sí ha pasado en la historia. Es decir, la historia de los pueblos que han entrado en contiendas es una historia en la que la muerte existe. Una muerte que es de una manera u otra un hecho salvaje, pero no era nada exclusivo que hicieran los conquistadores españoles. 150.000 almas murieron en el acto en la bomba que los Estados Unidos arrojaron sobre Hiroshima. Y pocos han dicho que aquello fuera un genocidio. Nadie ha vilipendiado al Enola Gay, ni a los pilotos, ni siquiera al presidente que dio la orden de lanzar aquella mortífera bomba que llevó la desgracia a cientos de miles de japoneses. Volvemos a la historia de siempre. Dependiendo quién escribe la historia, pues los hechos se presentan como heroicidades y otros hechos se presentan como masacres. Aquello de Hiroshima fue una masacre, lo mismo que fue una masacre el saco de Roma y todas las luchas que se han ocurrido en todos los pueblos de la tierra para conquistar de una manera o de otra las posiciones de otro, o las riquezas de otro, o simplemente la apropiación de unos territorios que por sus riquezas naturales eran apetecibles. Hoy en día en África pues se producen masacres de niños, mujeres y jóvenes todos los días y nadie levanta un dedo, ni nadie dice nada, ni nadie publica nada, ni nadie pide a esos países que pidan perdón por lo que hacen. Hutus, Tutsis, todos hacen barbaridades. Pero en fin, más allá de toda esta demagogia que se ha lanzado en estos tiempos sobre la figura de los conquistadores, no solo sobre Hernán Cortés, sino todos en general han sido atacados de manera indigna, vamos a recordar y a relatar lo que fue la vida de este hombre, que como todo hombre que se lanza a la lucha, hace cosas buenas y hace cosas malas. Es decir, cualquier general que ordena el bombardeo de un frente contrario está tratando de conquistar al enemigo, que no fue ni más ni menos que lo que hicieron los conquistadores, que era echar de su tierra a sus legítimos moradores, cierto, pero era exactamente lo mismo que hicieron cualquier ejército a lo largo de la historia. Pero en fin, dejando este asunto, vayamos a conocer la obra y, digamos, milagros, entre comillas, que hizo a lo largo de su vida Hernán Cortés. Antes de comenzar el relato en sí sobre la vida y las aventuras de Hernán Cortés, me veo obligado a pedir disculpas por anticipado, porque en las notas que he sacado de la vida y biografía de Hernán Cortés existen una serie bastante numerosa de nombres y de personas y localidades y ciudades o entornos que son de difícil pronunciación para mí. Entonces, vaya por delante mi excusa de que mi léxico no sea lo suficientemente dúctil como para poder pronunciar de forma adecuada determinados nombres. Hernán Cortés nació en la localidad extremeña de Medellín y era hijo de un hidalgo, como se decía en aquel tiempo, de poca hacienda. Tenían un molino, un colmenar y una viña. Hernán nació en el año 1485 y no se tiene certeza de la fecha exacta en la que vino al mundo. Su padre fue Martín Cortés de Monroy. Como
se dice en algunas crónicas, muy humilde y pobre, aunque cristiano viejo, según lo define el padre Bartolomé de las Casas, y su madre Catalina Pizarro Altariano, procedía de linajes de buena fama. Se sabe poco de la niñez de uno de los más famosos conquistadores. Curiosamente, si se piensa en la extraordinaria capacidad de resistencia física que demostró luego, Hernán fue un niño frágil, varias veces enfermo, estando en peligro de muerte, según afirman algunos, algo que parece entrar en contradicción con lo que después fue la fuerza física y el arrojo que demostró en todas sus actuaciones. Cuando cumplió los 14 años, sus padres, Martín y Catalina, resolvieron enviarle a Salamanca para que estudiara, aprovechando la presencia allí de Francisco Núñez de Valera, que era esposo de una media hermana de Martín y que era maestro de gramática. Hernán volvió 2 años más tarde, más después, sin el título de bachiller, lo que dio un gran disgusto a sus padres, que le destinaban a una carrera de letrado. Sin embargo, en Salamanca, aunque no matriculado en la universidad, no perdió el tiempo, pues llegó a adquirir cierta soltura en el manejo del latín, el dominio del discurso, como lo demostrarían luego más tarde las famosas cartas de relación, y un conocimiento bastante correcto de las leyes del reino. Parece que completó esta formación ejerciendo durante varios meses la función de pasante de un escribano real en Valladolid, antes de regresar a su pueblo natal, Medellín. Aunque, según otros autores, la estancia en Valladolid tuvo lugar después de pasar algún tiempo con sus padres. En fin, la cuestión del hecho de su experiencia en Valladolid no se alterna porque se hiciera antes o después de regresar junto a sus padres. La permanencia de este chico, que ya entonces contaba con 16 años, que era muy travieso, en la casa de sus padres, no estuvo exenta de algún ruido y algún enojo. Hernán, cuya afición a las armas era ya una cualidad, pensaba en la aventura americana. Y cuando Nicolás Obando, el nuevo gobernador general de Indias, dio una vuelta por Extremadura durante el invierno de 1501 o 1502 para reclutar jóvenes para las Indias, parece que Hernán se alistó. Pero antes de la salida de la flota de Obando, allá por febrero de 1502, el futuro marqués cayó del techo de una casa cercana cuando intentaba juntarse con una mujer entrando por la ventana, y quedó minusválido en la cama durante varios meses. Una vez, el joven dejó a su familia y se fue a la buena de Dios, después de haberse recuperado de su aventura. El año 1503 queda oscurecido y realmente no se sabe qué hizo Hernán. En cuanto a sus proyectos, todos son hipótesis, varias hipótesis, y unas dicen que quizás pensó en salir hacia Italia. Lo cierto es que por fin se embarcó con destino a la isla española en el barco de Alonso Quintero en el año 1504, según mantienen la mayoría de los autores, y se obtiene esta información según un memorial del propio Cortés dirigido a Carlos V en 1542. Parece que tuvo tiempo de volver a Medellín para despedirse de sus padres. Llegado ya Cortés a la isla de la Española, el secretario de Obando, Medina, le acogió con favor y le explicó los usos de la colonia. A cambio del compromiso de quedarse 5 años en la isla, recibiría un solar para edificar su casa, una tierra de una superficie decente para poder cultivar y, pasado un cierto tiempo, algunos indios en encomienda. Hernán Cortés tenía, por aquella época, tan solo 19 años.
Y cuando salió a la conquista de México en 1519 tenía 33. Es decir, que había cumplido ya la mitad de su vida. Era casi un desconocido. Los 14 años que vivió en las islas, la Española primero y Cuba después, plantean un problema difícil de solucionar. Por un lado, se sabe cuáles fueron sus actividades en este periodo de su vida. Aprovechando su experiencia de Valladolid, ejerció con éxito las funciones de escribano en el pueblo de Azúa y con sus indios se entregó a la cría de caballos y vacas, lo que hizo de él un hacendado relativamente acomodado. Y cuando el nuevo gobernador de la Española, Diego Colón, envió a Diego Velázquez de Cuéllar la conquista de Cuba en 1511, este reclutó a Cortés como secretario del Tesoro de la empresa, con el fin de administrar el Quinto Real. Es decir, que la conquista de Cuba, por ser demasiado fácil, no le sirvió a Hernán Cortés de primera experiencia militar. En cambio, recibió en encomienda a los indios de Maricarao y pudo desarrollar su ganadería y explotar las minas de oro cubanas. En 1515 ya era un hombre rico, tal y como lo demuestra su inversión en la compañía que creó con Andrés de Duero. En 1518, cuando Velázquez elige a Hernán Cortés como jefe de la nueva expedición que se lanza al asalto del continente, el problema es que Cortés no tiene ni la más mínima experiencia de la guerra. No fue nunca a Italia ni de la conquista de América. No tuvo parte en ninguna empresa anterior. Es verdad que quiso alistarse en la expedición de Diego de Nicuesa en 1509 hacia la Castilla de Oro, pero una enfermedad venérea le obligó a guardar cama, impidiéndole ir. Tampoco estuvo en los viajes de Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva en 1517 y 1518, que le hubieran proporcionado una información provechosa sobre el sur de México, y sobre todo de la península de Yucatán, sobre su población, su temperamento belicoso y sus riquezas. La verdad es que Cortés era un novato, de modo que resultan casi increíbles las hazañas militares y políticas del conquistador de México. Hay que admitir que fue la revelación de un auténtico genio. En poco tiempo, Cortés llegó a ser alcalde de la segunda ciudad fundada por los españoles durante la tercera expedición a tierra firme, la cual financió él parcialmente. Su enemistad con el gobernador de Cuba, con Diego Velázquez de Cuéllar, provocó la cancelación del viaje a última hora, una orden que Cortés ignoró. Llegando al continente, Cortés realizó una exitosa estrategia de aliarse con determinados grupos indígenas para derrotar a otros. También utilizó a una mujer nativa, doña Marina, conocida como la Maliche, que le sirvió de intérprete y con quien tuvo un hijo llamado Martín. Cuando el gobernador de Cuba mandó emisarios para apresar a Cortés, este se enfrentó a ellos y los derrotó, al tiempo que enroló a la tropa que iba a arrestarlos como refuerzos para su expedición. Cortés mandó varias cartas al rey Carlos I, Carlos V, a fin de que fuese reconocido su éxito de conquista en lugar de ser penalizado por su amotinamiento. Finalmente le fue concedido el título de Marqués del Valle de Auxaca, si bien el más prestigioso título de virrey le fue dado a un aristócrata de alto rango, Antonio de Mendoza y Pacheco. En 1541, Cortés retornó a España, donde falleció 6 años después. Según algunos revisionistas, definen a Cortés como un hombre complejo en sus matices, combinaba criterio y audacia, poseía una gran resistencia ante la adversidad, era por otro lado valiente, astuto e inteligente, con un liderazgo fuerte y predominante entre sus soldados,
pues era carismático y seductor en el habla y provocaba entre sus iguales un velado antagonismo. Cortés tenía fama de mujeriego y una fama, creo que, ganada a pulso. Tuvo 11 hijos de 6 mujeres. 4 de ellas eran nativas de Mesoamérica, entre ellas la Malinche, que luego la llamaron Marina. La muerte en extrañas circunstancias de Catalina Juárez, su primera mujer, a quien consideraba débil de salud, le adjudicó una negativa impronta que le perseguiría para siempre. No está claro cómo fue su muerte y eso creó serias dudas. Durante su periodo de conquistador, supo demostrar crueldad ante la evidencia de traición, amparándose con la fe cristiana de la manera más radical, y no dudaba en aplicar los peores castigos a amigos y enemigos. Pero a su vez era benevolente con los vencidos. Gobernado por una gran ambición, aspiraba no solo a ser considerado como una parte de la nobleza española, sino a erigirse como un virrey en Mesoamérica, y eso motivó su afán de conquista para ganar reconocimiento ante el rey Carlos V. Durante el enlace o el tiempo que duró el matrimonio con Catalina Suárez, Cortés tuvo 5 hijos extramatrimoniales. Hijos que fueron Catalina Pizarro, nacida en 1514 o 1515 en Santiago de Cuba, o quizás más tarde en la Nueva España. Su madre fue Leonor Pizarro, probablemente pariente de Cortés. Fue legitimada junto con sus hermanos Martín y Luis en una bula papal de Clemente VII en 1529. Martín Cortés Malitzin, nacido en Coyoacán en 1522. Su madre fue la famosa Malinche, la compañera y que fue traductora con los indígenas de Cortés. Fue legitimado junto con sus hermanos Catalina y Luis en la bula papal que ya hemos comentado de Clemente VII en 1529. Otro hijo, Luis Cortés, nacido en 1525, fue hijo de la española Antonia o Elvira, no se sabe exactamente el nombre, Hermosillo, y quien también será legitimado junto con Martín y Catalina. Se casó con Guiomar Vázquez de Escobar, sobrina del conquistador Bernardino Vázquez de Tapia. Leonor Cortés y Moctezuma, nacida en 1528 en la Ciudad de México. Era hija de Tecuichpoc, quien fuera bautizada con el nombre de Isabel de Moctezuma, a su vez hija de Moctezuma II, Xocoyotzin. Rechazada por su madre desde el nacimiento, fue su padre quien la reconoció posteriormente. Se casó con el vasco Juan de Tolosa, conquistador de Zacatecas, y fue suegra de Juan Oñate, fundador de Nuevo México. María Cortés, hija de una princesa mexicana cuyo nombre se ignora. Bernal Díaz del Castillo menciona y dice que nació con alguna deformación. En abril de 1528, Cortés contrae nuevas nupcias con Juana Ramírez de Arellano y Zúñiga, hija del primer conde de Aguilar y sobrina materna del primer duque de Béjar. Juana se establece en el pueblo de Cuernavaca, viviendo en el palacio que se ha construido en 1526. De este matrimonio nacieron 6 hijos. Luis Cortés y Ramírez de Arellano, nacido en Texcoco en 1530 y fallecido poco después de nacer. Catalina Cortés de Zúñiga, nacida también en Cuernavaca en 1531 y fallecida poco después de nacer también. Martín Cortés y Ramírez de Arellano, nacido también en Cuernavaca en 1532 y que fue sucesor de su padre
como segundo marqués del Valle de Oaxaca. María Cortés de Zúñiga, nacida en Cuernavaca entre 1533 y 1536. Su padre había pactado su casamiento con Alvar Pérez Osorio, hijo del cuarto marqués de Astorga. Sin embargo, estos cancelaron el compromiso en el último momento, causándole un grave enfado a Cortés, del que incluso se presume que le causó la enfermedad del que le devino la muerte. Después María se casó con Luis Fernández de Quiñones y Pimentel, quinto conde de Luna. Como se puede ver, le gustaba emparentar con la nobleza. Catalina Cortés de Zúñiga, nacida en Cuernavaca entre 1533 y 1536, falleció soltera en Sevilla después de haber muerto su padre. Juana Cortés de Zúñiga, también nacida en Cuernavaca entre 1533 y 1536, se casó en 1564 con Fernando Enríquez de Rivera, segundo duque de Alcalá. Hernán Cortés, cuando estuvo en la Española, participó en una campaña contra los caciques haitianos en las regiones de Higüey, Bauruco, Daiguao, Lucana, Zuaragua y Amanguayagua. Como recompensa, el entonces gobernador Nicolás de Obando le dio tierras y un puesto de escribano público en Azua. En 1511, Diego Velázquez de Cuéllar reclutó a Cortés para la conquista de Cuba y le hizo secretario del tesorero Miguel de Pasamontes, con el fin de que se garantizara el quinto real, como ya hemos comentado. Recibió en encomienda a los indios de Manicarao y de esta manera pudo desarrollar su ganadería y explotar las minas de oro cubana. Como ya hemos también dicho, fue nombrado alcalde de Santiago de Cuba, aunque en 1514 fue encarcelado por el gobernador acusado de conspirar en su contra. Liberado, se casó con la cuñada del propio Diego Velázquez, de la que hemos hablado ya, Catalina Juárez. Cortés también fue uno de los secretarios personales de Diego Velázquez, junto con Andrés Duero. A finales de 1518, Velázquez le confió el mando de la tercera expedición tras la de Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva, para continuar sus descubrimientos en la costa de Yucatán. Pero Velázquez pronto desconfió de él. Cuenta Bernal Díaz del Castillo, autor de Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que un bufón de Velázquez llamado Cervantes el Loco le dijo a su señor a la manera de los bufones: «A la gala de mi amigo Diego, ¿qué capitán has elegido? Que es de Medellín, de Extremadura, capitán de gran. Mas temo, Diego, no se te hace con la arma que le juzgo por muy gran varón en sus cosas». Hernán Cortés seguía, sin embargo, con los preparativos de la expedición y pronto logró reclutar a más de 600 hombres para su causa. Adelantándose a que le cesase Diego Velázquez, la armada de Cortés partió precipitadamente del puerto de Santiago de Cuba el día 18 de noviembre de 1518. Como iban escasos de habituallamiento, tuvo que aprovisionarse en uno de los puertos de Trinidad, así como en otros lugares. Finalmente, el 10 de febrero de 1519, la flota abandonó las costas de Cuba. Consistía aquella armada en 11 naves, 15-18 infantes, 16 jinetes, 13 arcabuceros, 32 marineros, 110 ballesteros y unos 200 negros como auxiliares de tropa. Por supuesto, iban toda una serie de hombres de tropa y con capitanes y comandantes de los que Hernán Cortés usaba para sus aventuras. Muchos de estos, los que formaban parte de esa expedición, eran veteranos de la Guerra de Italia, en la cual también estuvo Alonso de Ávila y Antón de Alaminos,
que tenían experiencia por dos expediciones anteriores realizadas con Francisco Hernández de Córdoba y con Juan de Grijalva. El primer contacto con las civilizaciones mesoamericanas lo tuvo Hernán Cortés en la isla de Cozumel, un importante puerto naviero y centro religioso maya que formaba parte de la jurisdicción de Eka y donde se encontraba el santuario dedicado a Ichel, diosa de la fertilidad. Los españoles llegaron durante el periodo posclásico de la cultura maya, poco después de la caída de Mayapán en 1480, que llevó a la fragmentación de la península de Yucatán en 16 pequeños estados, cada uno con su propio gobernante denominado Alac Uidik, que estaban siempre en constante conflicto entre unos y otros. Inmediatamente después de presentarse a Al-Batab, gobernador local de la ciudad, Cortés le pidió que dejaran su religión y adoptaran el cristianismo, mandando a sus hombres a destruir los ídolos religiosos mayas y a poner cruces e imágenes de la Virgen María en el templo. Una biografía del rey Carlos I, escrita en 1603, relata así el momento. Espantáronse los isleños de ver aquella flota y metiéronse al monte, dejando desamparadas sus casas y haciendas. Entraron algunos españoles a tierra adentro y hallaron 4 mujeres con 3 criaturas y trajéronla a Cortés. Y por señas de los indios que consigo llevaba, entendió que la una de ellas era la señora de aquella tierra y madre de los niños. Hízole Cortés buen tratamiento y ella hizo venir allí a su marido, el cual mandó dar a los españoles buenas posadas y regalarlos mucho. Y cuando vio Cortés que ya estaban asegurados y contentos, comenzó a predicarles la fe de Cristo. Mandó a la lengua que llevaba que les dijese que le quería dar otro mejor Dios que el que tenía. Rogóles que adorasen la cruz y una imagen de Nuestra Señora, y ellos dijeron que les placía. Llevólos a su templo y quebrantóle los ídolos, y puso en lugar de ellos cruces y imágenes de Nuestra Señora, lo cual todos tuvieron los indios por bueno. Estando allí Cortés, nunca sacrificaron hombres, que era algo que solían hacer cada día. Hernán Cortés utilizaba de intérprete a un joven maya tomado prisionero en Isla Mujeres, cuyo nombre ningún cronista de Indias recogió, pero al que los españoles apodaban Melchorejo. A través de él tuvo noticias Cortés de la existencia de unos hombres barbudos en poder de un cacicazgo maya cercano y envió emisarios a rescatarlo. En 1519 encontraron a Jerónimo de Aguilar, superviviente del naufragio del buque Santa María de la Barca. Aguilar, entonces, se dirigió a buscar a otro sobreviviente, Gonzalo Guerrero, quien vivía en Chetumal y donde había logrado escapar de la esclavitud ganándose la confianza del cacique Nachanca, para volverse él mismo un nancón o jefe militar maya y casarse con la princesa maya Zacilha, con la que había tenido varios hijos, hoy considerados los primeros mexicanos modernos. Aguilar decidió volver con Cortés, convirtiéndose en uno de sus intérpretes del maya. Pero Guerrero decidió quedarse allí y murió hacia 1536. Algunos historiadores creen que peleó contra los conquistadores españoles, pero esto es algo que, no está demostrado. La expedición de Cortés continuó bordeando la costa guiada por el piloto Antón de Alaminos hasta llegar el 14 de marzo de 1519 a la desembocadura del río Tabasco, hoy Grijalva, que está en las cercanías de la ciudad de Potonchán y perteneciente a los putunes o grupo maya chontal y gobernada por el Halach Uinik Taapsco.
Allí se produjo la crucial batalla de Zendla, relatada desde el punto de vista español por López de Gomara en el capítulo Combate y toma de Pontochán de su libro La conquista de México. Así dice el relato. Cortés se adelantó haciendo señas de paz. Les habló por medio de Jerónimo de Aguilar, rogándole los recibiesen bien, pues no venían a hacerles mal, sino a tomar agua dulce y comprar de comer, como hombres que andando por el mar tenían necesidad de ello. Por tanto, que se lo diesen, que ellos se lo pagarían muy cortésmente. Las autoridades de Potonchán ordenaron llevarles agua y comida para que se fueran. Pero Cortés sostuvo que no era suficiente e insistió que dejaran entrar a sus tropas a la ciudad. Replicaron los indios que no querían consejos de gente que no conocían, ni menos acogerlos en sus casas, porque les parecían hombres terribles y mandones, y que si querían agua que la cogiesen del río o hiciesen pozos en la tierra, que así hacían ellos cuando la necesitaban. Entonces Cortés, viendo que las palabras estaban de más, les dijo que de ninguna manera podía dejar de entrar en el lugar y ver aquella tierra, para tomar y dar relación de ella al mayor señor del mundo, que allí le enviaba. Por eso que lo tuviesen por bueno, pues él lo deseaba hacer por las buenas, y si no que se encomendaría a su Dios, a sus manos y a sus compañeros. Los indios no decían más que se fuesen, y que no intentase echar bravatas en tierra ajena, porque de ninguna manera le consentirían salir a ella ni entrar en su pueblo. Antes bien le avisaban que si enseguida no se marchaban de allí, le matarían a él y a cuantos con él iban. Los españoles atacaron entonces la ciudad por dos flancos, produciéndose una sangrienta batalla que finalizó en la derrota de Pontochán y la entrada de Cortés y sus hombres. Los españoles escudriñaron las casas y no hallaron más que maíz y gallipavos, y algunas cosas de algodón, pero poco rastro de oro, pues no habían dentro más que 400 hombres de guerra defendiendo el lugar. Se derramó mucha sangre de indios en la toma de ese lugar por pelear desnudos. Los heridos fueron muchos y cautivos quedaron pocos. Los muertos no se contaron. Cortés se aposentó en el templo de los ídolos con todos los españoles y cupieron muy a placer, porque tiene un patio y unas salas muy buenas y grandes. Durmieron allí aquella noche con buena guarda, como en casa de enemigos, mas los indios no se atrevieron a nada. De esa manera se tomó Potonchán, que fue la primera ciudad que Hernán Cortés ganó por la fuerza en lo que se descubrió y conquistó. Luego de la derrota, las autoridades de Tabasco le hicieron a Cortés ofrenda de víveres, joyas, tejidos y un grupo de 20 esclavas que fueron aceptadas, cambiados sus nombres al ser bautizadas y repartidas entre sus hombres. Entre estas esclavas había una llamada Malitzin, a la que los españoles renombraron Marina, conocida también como la Maliche, a la que ya hemos hecho referencia en anterior párrafo, que sería crucial en la conquista de México. Su gran inteligencia, su dominio de las lenguas mayenses y nautal, su conocimiento de la psicología y costumbre de los indios y su fidelidad hacia los españoles hicieron de la Malinche una de las más extraordinarias y controvertidas mujeres de la historia de América. La Malinche fue intérprete, consejera y concubina de Hernán Cortés, con la cual tendría un hijo, Martín Cortés, al que ya hemos hecho referencia, del mismo nombre que el hijo legítimo que Hernán Cortés tendría 14 años después con Juana de Zúñiga. Marina y Jerónimo de Aguilar suplieron a Melchorejo como intérprete, debido a que éste había decidido boicotear a los españoles y estaba incitando a los indígenas a la resistencia de la conquista. Cortés se dirigió a una gran ceiba, considerado un árbol sagrado para los mayas, y sacando su espada dio unos golpes sobre el tronco y tomó posesión de esas tierras, fundando el 25 de marzo de 1519
la villa de Santa María de la Victoria, que sería la primera población española en la Nueva España y una de las primeras de América. Inmediatamente el clérigo Fray Bartolomé de Olmedo y su capellán Juan Díaz oficiaron la primera misa cristiana en tierra firme de la Nueva España y una de las primeras del continente. Continúa el relato de Bernal Díaz. Y después de apeados debajo de unos árboles y casas que allí estaban, dimos muchas gracias a Dios por habernos dado aquella victoria tan cumplida. Y como era día de Nuestra Señora de Marzo, llamóse a la villa que se pobló Santa María de la Victoria, así por ser el día de Nuestra Señora como por la gran victoria que habíamos obtenido. Esta fue la primera guerra que tuvimos en compañía de Cortés en la Nueva España. Los españoles permanecieron allí hasta el 12 de abril de ese año, cuando Cortés embarcó rumbo a Culuá y Tenochtitlán, dejando en la villa a un puñado de soldados encargados de pacificar la región. Ese año de 1519 comenzaría una epidemia de viruela, traída sin saberlo por los conquistadores, que en el curso de las siguientes décadas aniquiló al 97% de la población de la región y que facilitaría la conquista de México. En Tabasco, los españoles supieron de la existencia de un país hacia poniente que los amerindios denominaban México. La flota fue bordeando la costa mexicana en dirección noroeste y un día se presentaron varias canoas mexicanas que venían de parte de Moctezuma, el Tlatoani o emperador del Imperio Mexica, con capital en Tenochtitlan. Cortés les mostró sus armas de fuego, sus caballos, para por una parte amedrentarlos, pero por otra parte trató de ser amable y afable con ellos, hablándoles de paz. Los embajadores traían pintores y dibujaron todo lo que vieron con objeto de que el emperador fuese informado fielmente y viese cómo eran estos teules. Moctezuma volvió a enviar presentes de joyas y objetos preciosos, pero Cortés seguía insistiendo en visitar a su emperador, el cual volvió a denegar el permiso. Cortés instaló su campamento enfrente de la ciudad de Quiahuitlán, habitada ancestralmente por los totonacas, y poco después lo convirtió en ciudad con el nombre de Villa Rica de la Veracruz, ubicada a 70 kilómetros al norte de la actual Veracruz, por haber desembarcado los españoles en aquel paraje un Viernes Santo. Los nuevos pobladores rogaron a Cortés que se proclamase capitán general, dependiendo directamente del rey y no de Velázquez, a quien no le reconocía mando sobre aquellas nuevas tierras. Después de negarse varias veces, terminó aceptándolo. Nombró alcalde, regidores, alguaciles, tesorero y alférez, consumando pues la desvinculación de la autoridad del gobernador de Cuba sobre la expedición. Este acto es considerado como la fundación de una de las primeras ciudades europeas en América continental. Cortés notó entonces que el Imperio Mexica tenía enemigos y que esto facilitaba sus planes. Comenzó a elaborar una estrategia con el fin de aprovechar las rencillas y odios que se tenían hacia el dominio mexica por gran número de provincias, a fin de lograr la conquista de tan vasto imperio. Pero para ello tenía que imponer también su voluntad y su mando sobre la facción del gobernador, Diego de Velázquez, que sostenía que Cortés no tenía autorización para poblar, sino solo para rescatar y descubrir, y que deberían volver a Cuba terminada la expedición. La mayoría de los capitanes y tropas apoyaban a Cortés, ya que intuían las grandes riquezas que podía haber en Tenochtitlan. La primera nación mesoamericana con la que Cortés estableció una alianza militar fue la cultura totonaca, con capital en Zempoala, una avanzada ciudad de unos 20.000 habitantes. A mediados de 1519, 30 pueblos totonacas se reunieron con Cortés en Zempoala para sellar la alianza y marchar juntos a la conquista de Tenochtitlan.
Los totonacas aportaron 1.300 guerreros a la empresa de Cortés, quien por su parte aportaría unos 400 españoles, armas de fuego y 15 caballos. El acuerdo se realizó sobre la base de que una vez derrotado el Imperio Mexica, la nación totonaca sería libre. No obstante, luego de la conquista de México, los totonacas, diezmados por la alianza militar y las enfermedades, nunca volvieron a ser lo que fueron. Varios de ellos terminaron encomendados como siervos a los señores españoles en sus propias tierras, particularmente en el naciente cultivo de caña de azúcar, quedando Zempoala deshabitada y su cultura extinguida y olvidada. La cultura totonaca volvió a ser descubierta a fines del siglo XIX por el arqueólogo e historiador mexicano Francisco del Paso y Troncoso. Llegaron noticias de que Diego Velázquez había conseguido por sus compañeros en la corte el nombramiento de adelantado de Yucatán, por lo que Cortés envió para conseguir el nombramiento a sus fieles Portocarrero y Montejo con lo mejor del botín obtenido para entonces. Tomó además la decisión de inutilizar las naves, excepto la que había de utilizar Portocarrero a fin de mantener contacto directo con España para evitar la fuga de cualquier hombre que no secundaba su rebelión frente a la legalidad del gobernador de Cuba. Sobre la forma física real en que se utilizaron las naves, las fuentes discrepan. Unas dicen que utilizan la expresión barrenar, que es abrir agujeros con barrena o una broca, y dar de través, volcar, tumbar, poner en dirección transversal, etc. Posiblemente lo que se hizo fue una combinación de ambos procesos, y en cualquier caso es importante decir que las piezas de las naves sirvieron para propósitos posteriores que tuvieron importancia decisiva en la capital de México. El 16 de agosto de 1519 Cortés abandonó la costa e inició su marcha hacia el interior, rumbo hacia el corazón del Imperio Mexica, con un ejército de 1.300 guerreros totonacas, 200 indios de carga, 6 cañones, 400 infantes españoles y 15 caballerías. A fines de agosto, el ejército de Cortés llegó al territorio de la Confederación o República de Tlaxcala, integrada por 4 señoríos autónomos: Tepetipac, Ocotelulco, Tiztalán y Azhuizlán. Aquí de nuevo tengo que volver a pedir disculpas por mi pronunciación, pero son nombres realmente que se me hacen complicados. Cortés llegó al territorio de Tlaxcala al mando de su ejército totonaca español. Inicialmente la República de Tlaxcala, al mando de Xicotencal Axayacatzin, negó a los invasores el paso por su territorio, enfrentándose el 12 de septiembre en el desfiladero de Tecoancinco con suerte favorable a Cortés. Al día siguiente se produjo un nuevo enfrentamiento en los llanos que volvió a ser desfavorable para la Tlaxcala, llevando a la división de la República con la deserción de las tropas de Ocotelulco y Tepetipac, al percatarse de que no podían prevalecer ante los 400 soldados españoles y sus aliados indígenas. Superadas en táctica y disciplina de guerra, varios de los soldados españoles e incluso de sus capitanes eran tercios y veteranos de Italia, lo mejor de Europa en ese momento, las tropas de Xicotencal volvieron a ser derrotadas y el Senado ordenó detener la guerra y ofrecer la paz a Cortés. Este acuerdo estableció la crucial alianza con los tlaxcaltecas, opositores al régimen mexica, el cual nunca había podido conquistar su territorio. Cortés se detuvo allí durante varias semanas. En su paso hacia Tenochtitlán, Cortés llegó a Cholula, aliada del Imperio Mexica, que era la segunda ciudad más grande después de México, con 30.000 habitantes. Bernal Díaz del Castillo cuenta en su crónica que luego de haber recibido a Cortés y su enorme ejército, las autoridades de Cholula planearon tenderle una emboscada y aniquilar a los españoles. Díaz del Castillo cuenta que él y las tropas vieron a un costado de los templos las varas con collares
que supuso destinada a los españoles para ser cautivos de Tenochtitlán. Díaz del Castillo también cuenta que una anciana y unos sacerdotes de los templos de Cholula alertaron a Cortés, quien mandó inmediatamente a su ejército atacar, causando lo que se conoce como la matanza de Cholula, en la que más de 5.000 hombres murieron en unas 5 horas. El contingente permaneció en Cholula durante octubre y noviembre y al salir Cortés mandó incendiar la ciudad. Después, Cortés llegó a Santa Catarina Oyotzingo, desde donde preparó el ataque a Tenochtitlán. A su llegada a México, Tenochtitlán, Cortés quedó sorprendido por la belleza del lugar, que es descrita por Díaz del Castillo como un sueño. En su paso desde Cholula, Cortés había recorrido el camino hacia el Valle de México, cruzando por entre 2 volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, hasta llegar a un paraje boscoso y de espléndida belleza que hasta hoy lleva el nombre de Paso de Cortés. Del otro lado avistó por primera vez el lago Texcoco, aproximándose a ella por el rumbo del Xochicilco. Hernán Cortés, en su marcha hacia México, el ejército de Cortés, unos 300 españoles y el apoyo de 3.000 tlaxcaltecas, avistó los volcanes que hemos señalado anteriormente, y uno de los capitanes de Cortés, llamado Diego de Ordaz, fue el primer europeo en ascender a la cima del volcán Popocatépetl en compañía de 2 compañeros de armas, causando una gran impresión entre los nativos que acompañaban la expedición de Cortés. Por tal hazaña y méritos militares, el emperador Carlos V le otorgó a Diego de Ordaz, mediante decreto expedido el 22 de octubre de 1523, el derecho de poseer un escudo de armas con una vista de volcán. A la entrada de la ciudad, realizada el 8 de noviembre de 1519, se produjo el encuentro de Moctezuma y Cortés, haciendo de intérpretes doña Marina y en compañía de Jerónimo de Aguilar. Moctezuma II creyó que los españoles eran enviados del dios que vendría del este, fue un espléndido anfitrión de estos, obsequiándole, entre otras cosas, el tocado del dios Quetzalcóatl, mejor conocido como Penacho de Moctezuma, y el cual fue enviado junto con otros presentes a la corte imperial. Dado que Carlos V era un Austria, casa de los Habsburgo, al extinguirse la rama española, este regalo terminó en Austria. Mientras los españoles se quedaban en Tenochtitlán, Moctezuma los hospedó en el templo de su antecesor Axayacatl, en el palacio del padre de Moctezuma, pudiendo entonces admirar la grandiosidad de aquella ciudad. En los días siguientes, los españoles visitaron los palacios y templos de la gran capital mexica, así como el Gran Q, el templo de la ciudad gemela del imperio, Tlatelolco y su mercado, una plaza de más del doble de grande que la plaza mayor de Salamanca, tenida entonces por la más grande de la cristiandad. Residiendo los españoles en el palacio, se les ocurrió que ya era hora de tener capilla propia, y puesto que Moctezuma se había negado a que la erigieran en el templo de Huitzilopochtli, resolvieron levantarla en su alojamiento, previo permiso del emperador. Buscaban los capitanes el mejor sitio para emplazarla, cuando un soldado que era carpintero notó en una pared la existencia de una puerta tapiada y encalada de pocos días. Recordaron entonces que se susurraba que en aquellos aposentos tenía depositado Moctezuma los tesoros que había ido reuniendo su padre Axayacatl. Allí entraron Cortés y algunos capitanes, y tras la vista de un enorme tesoro ordenó que se volviera a tapiar. Debido a advertencias previas de los tlaxcaltecas, les empezó a inquietar entonces la posibilidad de ser asesinados. 4 capitanes y 12 soldados se presentaron a Cortés para hacerle presente la conveniencia de prender al emperador, manteniéndolo como rehén, para que respondiera con su vida de la vida del ejército. No se tomó de momento ningún acuerdo, pero una noticia precipitó la resolución. Mientras tanto, en las cercanías de la Villa Rica de la Veracruz, aconteció la batalla de Nautla, entre los mexicas, dirigidos por Cuauhtémoc, y los totonacas, aliados de los conquistadores españoles. En el conflicto mataron a Juan de Escalante, alguacil mayor, y a 7 españoles, lo que supuso un desprestigio para las armas españolas al ver que no eran semidioses
y que podían ser vencidos. Un soldado llamado Argüello fue hecho prisionero. Murió en el camino por las heridas de la guerra y su cabeza enviada al emperador mexica, quien no quiso colocarla en ningún templo. Una vez que Moctezuma cayó en la celada de los españoles, Cortés lo tuvo como rehén, so pena de muerte inmediata. Apaciguó a su guardia diciendo que iba de propia voluntad, y tras ser trasladado con los españoles todos sus enseres, siguió manifestando a todas sus visitas que estaba allí de propia voluntad. Cortés exigió que los caciques autores de la agresión a Veracruz fueran castigados. Llevados a su presencia, confirmaron que obedecían órdenes de Moctezuma. Los capitanes mexicas fueron sentenciados a morir en la hoguera. Consiguió también que Moctezuma se declarase vasallo de Carlos V. La casta sacerdotal y la nobleza conjuraron para liberar a su señor y aniquilar a los españoles. En esos días se recibió la noticia de la llegada de 18 navíos al puerto de Veracruz, creyéndose en un principio que eran refuerzos del emperador, pero enseguida se supo que eran tropas mandadas por Diego de Velázquez para castigar a los rebeldes. Estas tropas estaban mandadas por Pánfilo de Narváez. Para colmo, pusieron sobre aviso a Moctezuma de que Cortés era un rebelde a su rey y que si podía lo matase. Así Cortés no tuvo más remedio que dejar una guarnición de poco más de un centenar de españoles en Tenochtitlán al mando de Pedro de Alvarado, y él, con 300 españoles y varios cientos de indios, salió al encuentro de las tropas de Narváez. Cortés atacó el campamento enemigo en plena noche, derramando muy poca sangre y capturando a Narváez solo unos momentos después de haberse entablado el combate. Tras mostrar a los soldados los adornos de oro y de incitarlos a unírsele, la mayoría cambió de bando a favor de Cortés, que gracias a esto triplicó sus efectivos de la noche a la mañana. Por su parte, Narváez regresó por donde había venido con unos cuantos seguidores, mientras que Cortés regresaba a Tenochtitlán. Mientras, en Tenochtitlán, Alvarado, temeroso de una concentración masiva de guerreros en la Plaza Mayor, y temiendo los posibles augurios de Cholula, había cometido una matanza de nativos, de nobles, caciques y jefes de ejército cuando estos estaban celebrando la fiesta de Toscal, en honor a Tezcatlipoca. Algunas fuentes hablan también de culto al siempre presente Huitzilopochtli. Dado el desatino de Alvarado, la población lógicamente se indignó, porque Pedro de Alvarado les quitó sus joyas y materiales preciosos que vestía. Al ver esto, los pobladores se rebelaron contra Moctezuma, no teniéndole nadie respeto. Los españoles se tuvieron que refugiar en los alojamientos del palacio. El 24 de junio de 1520 el ejército de Cortés entraba nuevamente en la ciudad. El hermano de Moctezuma, Cuitlahuac, fue liberado para que gestionase la pacificación. Pero en vez de eso se puso al frente de los mexicas y se unió al jefe de los caciques, llamado Cuauhtémoc, y quien sería el siguiente Tratolín Mexica, para oponerse a la ocupación española. Cortés consiguió que Moctezuma tratase de apaciguar a los inconformes y que dejase salir a los españoles de la ciudad. Existen dos versiones de la muerte de Moctezuma. Una es que cuando hablaba a su pueblo recibió una pedrada de los propios mexicas que le hirió de muerte. Otra dice que Hernán Cortés ordenó matarlo cuando vio que no podía calmar al pueblo, si bien esta última versión fue aportada por los mexicos y se considera menos probable. Estando así la situación, los soldados españoles fueron sitiados en la casa en que estaban alojados, rodeados por multitudes de indígenas indignados. Los sitiados veían disminuir el agua, las municiones y toda clase de víveres. La única salida era la retirada, y la hicieron en la lluviosa noche del 30 de junio al 1 de julio de 1520, conocida como la Noche Triste. Al escabullirse silenciosamente, los españoles se dirigieron a una de las calzadas que conducían a la salida de Tenochtitlán. Ya no les faltaba mucho para completar la retirada cuando fueron descubiertos por una anciana que dio la alarma, y en unos momentos miles de guerreros mexicas atacaron en tromba a los españoles. Les acosaron a lo largo de la calzada mientras otros atacaban desde sus canoas. En aquella retirada cayó la mayoría de los españoles,
sobre todo los que llegaron con Narváez, que al llevar muchas piezas de oro consigo, a pesar de las advertencias de Cortés, murieron ahogados en el lago. Se perdió además grandes piezas de artillería y de caballos, así como gran parte del tesoro que se transportaba. Perseguidos por los mexicas, el 7 de julio cerca de Otumba, los españoles se reorganizaron y plantaron batalla a los guerreros que les perseguían, logrando derrotarles. Después de su derrota de la Noche Triste, los españoles y sus aliados tlaxcaltecas se replegaron en Tlaxcala, se reorganizaron y atacaron Tenochtitlán, poniendo en sitio a la ciudad. Cabe meditar si en este punto la alianza de los tlaxcaltecas podría o no considerarse legítima, porque dada la fragilidad de los españoles, les hubieran podido eliminar y no lo hicieron. En vez de esto, les aprovisionaron y les cobijaron, con la consecuente obtención de prebendas y privilegios posteriores que el conquistador esta vez sí parece haber respetado. Dada la indignación de los mexicas por la profanación de una de sus fiestas principales, y entendiendo que los mexicas no se rendirían, Cortés manda traer los navíos que había inhabilitado, pieza por pieza, con el fin de ponerle sitio a Tenochtitlán. Los navíos fueron reconstruidos en el lago que rodeaba la ciudad, y tras un sitio que duró 75 días, en los que los mexicas, que pelearon hasta su práctico exterminio, finalmente fueron derrotados y sometidos a esclavitud. Es por esta razón que podemos decir que los actuales descendientes indígenas o el mestizaje derivado de estos se dio más que con el pueblo mexica con los vencedores de Tlaxcalteca y otros señoríos indígenas, que al término de la guerra obtuvieron estatus de principales en sus provincias y en diferentes casos como representantes ante la corona española como caciques gobernantes. Después de consumada la conquista, Cortés se hace acompañar por Cuauhtémoc. Cortés lleva a Cuauhtémoc a sus expediciones posteriores, donde más tarde resultará muerto, presuntamente mandado a ahorcar por Cortés. Cortés tenía conocimiento de las riquezas que existían en las Higueras, así que envió en el año 1524, al mando de su capitán Cristóbal de Olid, 5 navíos y un bergantín, a bordo de los cuales iban 400 hombres, suficiente artillería, armas y municiones, además de 8.000 pesos oro para comprar en Cuba caballos y avituallamientos. Simultáneamente había partido una expedición por tierra al mando del capitán Pedro de Alvarado para conquistar y explorar Centroamérica. Enterado Cortés de la rebelión de Cristóbal de Olid, decidió viajar hacia las Higueras a pesar de tener pocos españoles en Tenochtitlán. Decidió llevar con él en el viaje como medida preventiva ante una posible sublevación a Cuauhtémoc y otros nobles mexicas. Al cruzar el río Candelaria, las huestes de Cortés tuvieron que construir una serie de puentes para lograr atravesar la zona del actual municipio de Candelaria, en el actual estado de Campeche. De acuerdo con las crónicas de Indias, la tarea no fue nada fácil. En el lugar fue recibido por el batá, llamado Apoxpolón, quien comerciaba en cacao, algodón, sal y esclavos. La reunión fue pacífica y el gobernante local ayudó a la expedición a continuar su camino. Por su parte, Cortés le entregó una carta o salvoconducto para mostrar a posibles futuras expediciones españolas en la cual se hacía constar el acuerdo de paz logrado. Hernán Cortés se dirigió hasta Veracruz rumbo a las Higueras en compañía de su ejército, en donde se embarcó hasta la villa de Espíritu Santo. De ahí continuó por tierras de Tabasco hasta transitar por diversas localidades que sería prolijo relatar. De acuerdo con el investigador Juan Miralles, uno de los caciques de Izamtacará previno a Cortés acerca de Cuauhtémoc, junto con Telepanquezal y Coanás, promovían una conjura para matarlo a él junto a todos los españoles. Cortés detuvo a los sospechosos de la posible sublevación y los interrogó por separado. El interrogatorio sacó en limpio que los principales responsables eran Cuauhtémoc y Tetelpanquezal. Por tal motivo, al sureste de Xicalango, aún dentro de la jurisdicción de Alcana de los mayas chontales, se realizó la sentencia y ejecución por ahorcamiento del último Huey Tlatonii Cuauhtémoc. También fueron ejecutados el señor Tlacopan y muy probablemente el señor Tezcuco. De acuerdo con los relatos, uno de los condenados fue salvado cuando estaba siendo ejecutado en la horca.
Sin embargo, murió a consecuencia de acciones de guerra pocos días después, el día 28 de febrero del año 1525. Según dicen las crónicas, estando para ahorcar al Cuauhtémoc, dijo estas palabras: «Oh, capitán Malinche, días ha que yo tenía entendido e había conocido tus falsas palabras, que esta muerte me habías de dar, pues yo no me la di, cuando te entregaste a mí en Ciudad de México. ¿Por qué me mataste sin justicia?». Tras todos estos hechos, la expedición continuó el camino durante más de 30 días, en un trayecto accidentado y sinuoso, hasta Hito, que está en la actual Guatemala, donde no fueron bien recibidos por los nativos. Después de una pequeña escaramuza, se establecieron en el sitio durante algunos días. Cortés envió un pequeño grupo para solicitar una embarcación y poder continuar su trayectoria por mar hacia Naco. Al llegar la embarcación a Hito, le informaron que Cristóbal de Olid ya había sido ejecutado. Llegando a Naco, Cortés se reunió con sus capitanes y evaluó las noticias que llegaban de México, donde se habían amotinado los españoles. Envió inmediatamente a Gonzalo de Sandoval de regreso. Cortés se dio cuenta de que el capitán Cristóbal de Olid, hombre de toda su confianza, había entrado en tratos con su principal enemigo, nada menos que con el gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, para robarle a Cortés las nuevas tierras que se habrían de descubrir en el viaje de exploración y conquista que él mismo estaba sufragando. El conquistador montó una segunda expedición en junio de 1524 al mando de su primo Francisco de las Casas, en 5 navíos y con 100 hombres, con órdenes de aprehender y castigar al infiel Cristóbal de Olid. Al arribar la expedición punitiva a la actual Honduras, después de un naufragio, se sucedieron unas escaramuzas y fue tomado prisionero el enviado de Cortés, su primo Francisco de Casas, como hemos dicho, en compañía de Gil González de Ávila, este recién llegado con el título de gobernador del Golfo Dulce. En los pueblos vecinos de la zona habían recibido amistosamente a los españoles, pero poco tiempo después las condiciones cambiaron y comenzaron los enfrentamientos. Cortés logró capturar a los señores principales para de esta manera negociar la paz a cambio de la vida y libertad de los prisioneros. Los Chiapanchina se rindieron, pero los nativos de Papaica continuaron las hostilidades. Fue capturado y ahorcado el líder llamado Matsal. También fue capturado otro líder de nombre Pizacura, a quien Cortés mantuvo en cautiverio, pero las hostilidades continuaron. En las cercanías, Cortés fundó la villa de Trujillo el 18 de mayo de 1525 y nombró a Juan de Medina como alcalde. No obstante, en las inmediaciones de la zona, los lencas, aliados de los cares y dirigidos por el caudillo lenca Lempira, resistieron la conquista durante 12 años. En 1537, durante las campañas de conquista de Francisco de Montejo, el capitán Alonso de Cáceres concertó una reunión para negociar la paz. Sin embargo, la reunión fue una trampa y un arcabucero asesinó al dirigente indígena. Llegaron a la villa de Trujillo fuerzas españolas dirigidas por Francisco Hernández de Córdoba, fundador de Nicaragua, homónimo del descubridor de Yucatán, que estaba bajo las órdenes de Pedro Arias Dávila. Al escuchar que la zona era rica en metales preciosos, Cortés se interesó en las minas y acciones de conquista. Se encontraba preparando su expedición a Nicaragua cuando llegó Fray Diego de Altamirano con noticias acerca de la situación en Ciudad de México, por lo que prefirió cancelar su expedición y regresar por vía marítima a San Juan de Ulúa. Envió a sus soldados a Guatemala para poblar la zona y dar apoyo a Pedro de Alvarado, y partió de la villa de Trujillo el 25 de abril de 1526. Se considera actualmente a Hernán Cortés como el descubridor de la península de Baja California, cuando el primer europeo que desembarcó en dicha península fue el piloto y navegante español Fortún Jiménez, quien, al mando del navío Concepción, propiedad de Hernán Cortés,
avistó y desembarcó en el año 1534 en la península, de la cual pensó que era una isla. Y alguien la describió así: sabed que a la diestra mano de las Indias existe una isla llamada California, muy cerca de un costado del paraíso terrenal, y está poblada por mujeres negras, sin que existiera allí un hombre, pues vivían a la manera de las amazonas. Eran de bellos y robustos cuerpos, fogoso valor y gran fuerza. Su isla era la más fuerte de todo el mundo, con sus escarpados farallones y sus pétreas costas. Sus armas eran todas de oro, y del mismo metal eran los arneses de las bestias salvajes que ellas acostumbraban a domar para montarlas, porque en toda la isla no había otro metal que el oro. En la cuarta carta de relación, fechada en México el 15 de octubre de 1524, escribe Hernán Cortés al rey de España respecto de la preparación de barcos para explorar y someter nuevos reinos sobre la mar del Sur, es decir, el Océano Pacífico. Una idea que bullía en su mente desde años atrás, recién consumada la conquista de la Gran Tenochtitlán. En 1529, estando Cortés en España, firmó un convenio con la corona española por el cual se obligaba a enviar por su cuenta armada para descubrir islas y territorios en la mar del Sur. Deseaba encontrar, además del dominio territorial y las posibles ganancias en metales preciosos en las nuevas tierras a descubrir, un paso de mar entre el Pacífico y el Atlántico, pues se pensaba que si Fernando de Magallanes había encontrado un estrecho que comunicaba ambos océanos por el sur, también debería existir otro paso por el norte. Ese paso marítimo era el mítico estrecho de Anián. En el mencionado convenio se estipulaba que de las tierras y ganancias que se obtuvieran, una décima parte corresponderían al descubridor en propiedad perpetua para sí y sus descendientes. Durante su estancia en España, en 1529, Cortés consiguió de Carlos V el título de marqués del Valle de Oaxaca y el gobierno sobre los futuros descubrimientos en el Mar del Sur. Ya de regreso a México, el 30 de junio de 1532, envió a su primo Diego Hurtado de Mendoza para que explorara las islas y litorales del Mar del Sur, más allá de los límites de la audiencia de la Nueva Galicia gobernada por Nuño de Guzmán, enemigo acérrimo de Hernán Cortés. Partió la expedición en dos barcos desde el Golfo de Tehuantepec, después de tocar el actual puerto de Manzanillo. Se fue costeando las costas de Jalisco y Nayarit, que en aquel entonces formaban parte de la audiencia de la Nueva Galicia, hasta descubrir las Islas Marías. De allí regresaron a tierra firme y trataron de obtener abastecimiento de agua en la bahía de Malchaquén, Nayarit, abastecimiento que les fue negado por orden de Nuño de Guzmán, dueño y señor de la región. Uno de los barcos, maltratados por la tormenta, emprendió el regreso, arribó a las costas de Jalisco y terminó en manos de Nuño de Guzmán. En tanto, el otro navío en el que iba Diego Hurtado de Mendoza tomó rumbo al norte. Jamás ninguno de los que iban a bordo regresó a la Nueva España. No se volvió a tener noticias de ellos. Años después, el autor de la segunda relación anónima de la jornada que hizo Nuño de Guzmán a la Nueva Galicia, recogió algunas informaciones que hacen suponer que la nave que comandaba Diego Hurtado de Mendoza había naufragado en el litoral norte del hoy estado de Sinaloa, pereciendo él y el resto de la tripulación. Durante una segunda expedición, el navío Concepción, al mando del capitán y comandante de la expedición Diego de Becerra, era una de las dos naves que Cortés envió en 1533, poco después de la conquista de la Gran Tenochtitlán, en un segundo viaje de exploración de la Mar del Sur. La otra nave era el navío San Lázaro, al mando del capitán Hernando de Grijalva. La expedición zarpó desde el hoy puerto de Manzanillo el 30 de octubre de 1533,
Para el día 20 de diciembre las naves se habían separado. El barco San Lázaro, que se había adelantado, esperó en vano al navío Concepción durante 3 días, y al no tener avistamiento del navío acompañante se dedicó a explorar el Océano Pacífico y descubrió las islas Revillagigedo. A bordo del Concepción todo era diferente. El navegante y el segundo en el mando, Fortún Jiménez, se amotinó y mientras dormía el capitán Diego de Becerra fue asesinado. Después agredió a los tripulantes que se mostraron leales al asesinado para posteriormente abandonar a los heridos en la costa de Michoacán junto con los frailes franciscanos que le acompañaban en la travesía. Fortún Jiménez navegó hacia el noroeste siguiendo la costa y en algún momento giró hacia el oeste y llegó hacia una apacible bahía. Hoy se sabe que arribó a la hoy ciudad y puerto de La Paz. Él pensó que había arribado a una isla. Jamás supo que había arribado a una península que con el tiempo se llamaría Península de la Baja California. Allí se encontró con nativos que hablaban una lengua no conocida y además andaban semidesnudos. Eran muy diferentes de los nativos del altiplano mexicano que tenían una cultura propia. Los tripulantes que le acompañaban a ver a las mujeres semidesnudas y a causa de la larga vigilia sexual se dedicaron a tomarlas por la fuerza. Para ese entonces se habían dado cuenta que en el lugar abundaban las perlas, que los nativos extraían de las conchas de moluscos que abundaban en la bahía, así que se dedicaron a saquear el lugar y a abusar de las mujeres. Es importante resaltar que Fortún Jiménez y sus acompañantes no otorgaron nombre alguno a ninguno de los sitios que se encontraron, siendo otros exploradores quienes diesen nombre a los lugares visitados por Fortún Jiménez. El abuso de las mujeres por parte de la tripulación, aunado al saqueo al cual se dedicaron, provocó un violento enfrentamiento con los nativos que terminó en la muerte de Fortún Jiménez y algunos de sus compañeros. Los sobrevivientes se retiraron del lugar, abordaron a duras penas el navío Concepción, navegaron erráticamente durante varios días hasta llegar a la costa del hoy estado de Jalisco, en donde se toparon con los subalternos de Nuño de Guzmán, quienes les requisaron la nave y los tomaron prisioneros. Después de haber patrocinado 2 viajes de exploración en la Mar del Sur y sin haber obtenido resultados materiales, Hernán Cortés decidió encabezar el tercer viaje de la exploración. Molesto Cortés porque Nuño de Guzmán, su archienemigo de siempre, le había requisado un buque durante la primera expedición que naufragó, además del buque Concepción que Cortés había enviado en el segundo viaje de exploración, decidió enfrentarlo en su propio terreno y desde allí montar la tercera expedición. Para ello preparó un gran número de tropas a pie y a caballo para marchar sobre la provincia de la Nueva Galicia, de la cual, como hemos dicho, Nuño de Guzmán era gobernador. El virrey de la Nueva España advierte a Hernán Cortés el 4 de septiembre de 1534 que no enfrentase a quien le había requisado sus barcos, a lo que Hernán Cortés se negó alegando que había gastado más de 100.000 castellanos de oro, además de haber sido designado por su majestad el rey de España, Carlos I, para conquistar y descubrir nuevos territorios. Para ese entonces, Cortés ya había organizado un astillero en Tehuantepec y tenía 3 navíos dispuestos. El San Lázaro, en el que regresó Grijalva de la segunda expedición a la Mar del Sur, y el Santa Águeda y el Santo Tomás, que recién habían sido construidos. El proyecto de Cortés era ambicioso. Enviarían los navíos a Achametla, Sinaola, cerca de la actual población de Escuinapa, en el territorio gobernado por Nuño de Guzmán, y allí abordaría el ejército de tierra comandado por él. Para llegar a Achametla, Cortés tuvo que atravesar por varios días con su ejército el nuevo reino de la Nueva Galicia. La Nueva Galicia era una provincia de la Nueva España gobernada por, como hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, Nuño de Guzmán, enemigo acérrimo de Hernán. Nos cuenta Bernard Díaz del Castillo
que cuando en la Nueva España se supo que el marqués de Oaxaca iba de conquista nuevamente, muchos creyeron que era cosa cierta y rica, y se ofrecieron a servirle mediante el abastecimiento de soldados de a caballo, arcabuceros y ballesteros, y 34 de ellos casados con sus mujeres. En total 322 personas y 150 caballos. Y añade Bernal que los navíos estaban muy bien provistos de bizcocho, carne, aceite, vino y vinagre, mucho rescate, 3 herreros con sus fraguas y 2 carpinteros de ribera con sus herramientas, además de clérigos y religiosos y médicos, cirujanos y botica. Con los pendones a todo lo alto arribó el ejército de Cortés a la población de Santiago de Galicia de Compostela, ubicada en esos días en el valle de Matatipac, donde fue acogido amistosamente por el gobernador Nuño Beltrán de Guzmán, su enemigo de siempre, reiteradamente dicho. En esa población, Cortés y su ejército permanecieron durante 4 días, antes de proseguir su viaje. Se dice que Nuño de Guzmán aconsejó a Cortés no proseguir con el viaje de exploración y le proveyó de abastecimientos. En tanto, Cortés se asombró de la pobreza en que vivía Núñez de Guzmán. Sin duda alguna, el recibimiento de que fue objeto el conquistador de México por parte de Guzmán se debió al ejército que acompañaba a Cortés. Después de la partida de Nuño de Guzmán dirigió una carta a la audiencia en México en la que se queja de que el marqués del Valle quería penetrar con su gente en su gobernación, siendo que solo era capitán general de la Nueva España. En Sinaloa, después de atravesar los hoy estados de Jalisco y Nayarit, territorio conocido como parte del reino de la Nueva Galicia en esa época, Cortés y su comitiva embarcaron los buques Santa Águeda y San Lázaro, en los cuales subieron 113 peones, 40 jinetes con todos de a caballo y dejó en tierra 60 jinetes más, según lo reportó a la Real Audiencia el gobernador Nuño de Guzmán. Una vez embarcado en el buque San Lázaro, Cortés junto con su expedición tomó rumbo al noroeste y el día 3 de mayo de 1535 arribó a la bahía que nombró Bahía de la Santa Cruz, actualmente La Paz, en la Baja California, lugar en el cual confirmó la muerte de su subalterno Fortún Jiménez a manos de los nativos. Una vez que hubo tomado Cortés posesión de la Bahía de la Santa Cruz, decidió establecer una colonia. Mandó traer a los soldados y abastecimientos que había dejado en Sinaloa, pero el mal tiempo no le ayudó. Los buques se perdieron y únicamente regresó a la Bahía de la Santa Cruz un navío llevando una carga de 50 fanegas de maíz, insuficientes para alimentar a la población. Por lo cual Cortés salió personalmente en busca de víveres, mas lo conseguido fue insuficiente, por lo cual decidió retornar a la Nueva España con la intención de proveer desde ahí a la nueva colonia. Al mando del poblado de la Santa Cruz quedó Francisco de Ulloa, pero las quejas de los familiares de quienes se habían quedado en la península hicieron que el virrey ordenara el abandono de la población y el retorno de los pobladores a la Nueva España. Hernán Cortés, quien ya había patrocinado 3 viajes de exploración de la Mar del Sur, como hemos dicho ya el Pacífico, y los cuales habían terminado en fracaso, decide enviar un 4º viaje de exploración a la Mar del Sur al mando de Francisco de Ulloa en 1539. Partió la expedición del puerto de Acapulco el día 8 de julio del citado año, a bordo de los buques Santo Tomás, Santa Águeda y Trinidad. A la altura de las Islas Marías, se vieron obligados a abandonar el navío Santo Tomás, por lo cual continuaron el viaje de exploración en los 2 buques restantes. Se adentraron en el Golfo de California y visitaron en el viaje de ida y de regreso la abandonada población de la Santa Cruz, conocida actualmente, como se ha dicho antes, con el nombre de La Paz. En el viaje de ida llegaron al extremo norte del Golfo, el día 28 de septiembre, a lo que se conoce actualmente como desembocadura del río Colorado, y llamaron a la boca del río Ancón de San Andrés. Una breve acta fue levantada, cuyo texto dice literalmente:
Yo, Pedro de Palencia, escribano público desta armada, doy fe e verdadero testimonio a todos los señores que la presente vieren, a quienes Dios nuestro Señor guarde de mal, como en 28 días del mes de septiembre de 539 años, el muy magnífico señor Francisco de Ulloa, teniente de gobernador y capitán de esta armada por el ilustrísimo señor Marqués del Valle de Joaca, tomó posesión en el Ancón de San Andrés y Bar Bermeja, que es en la costa de esta Nueva España hacia el norte, que está en altura de 33 grados y medio, por el dicho Marqués del Valle, en nombre del emperador nuestro rey de Castilla, actual y realmente poniendo mano a la espada, diciendo que si había alguna persona que se lo contradijese, que él estaba presto para se lo defender, cortando con ella árboles, arrancando hierbas, meneando piedras de una parte a otra y sacando agua de la mar, todo en señal de posesión. Con fecha 5 de abril de 1540, dirigió a Cortés desde la isla de Cedros una relación de los sucesos de la exploración en el navío Santa Águeda. En el navío Trinidad continuó con la exploración. Nunca más se supo de Francisco de Ulloa ni de sus compañeros de navegación. En 1541 Cortés retornó a España, donde falleció 6 años después, el viernes 2 de diciembre del año 1547, cuando pensaba volver a sus posesiones americanas. Su muerte se produjo en una casa-palacio en Castilleja de la Cuesta, que pertenecía al jurado don Alonso Rodríguez, amigo de Hernán Cortés, en la que el conquistador residió hasta su fallecimiento. Recibió sepultura en el cercano monasterio de San Isidoro del Campo, en la cripta de la familia del duque de Medina Sidonia, bajo las gradas del altar mayor, con un epitafio que le dedicó su hijo Martín Cortés, segundo Marqués del Valle. El epitafio decía: Padre cuya suerte impropiamente aqueste bajo mundo poseía, valor que nuestra edad enriquecía, descanse ahora en paz eternamente. Martín Cortés. Los restos mortales de Hernán Cortés fueron inhumados varias veces. Esto se debió en parte porque en su testamento cambió varias veces la ubicación del lugar en donde deseaba reposar. Cuando residía en la Nueva España, primero solicitó ser sepultado en la iglesia contigua al Hospital de Jesús Nazareno, en Ciudad de México, hospital que el conquistador había fundado. Posteriormente, declaró sus deseos de ser sepultado en un monasterio que había ordenado construir en Coyoacán, una población aledaña a la capital mexicana, monasterio que nunca fue construido debido a que tuvo que partir a España con el fin de enfrentarse a un juicio de residencia al que fue citado. En octubre de 1547, pocas semanas antes de su muerte, había modificado una vez más su testamento para indicar su voluntad de ser sepultado en la parroquia del lugar donde falleciera. Si interesante fue la vida de Hernán Cortés, apasionante en cuanto a su contenido, no lo fue menos su muerte, porque sus restos mortales fueron siendo movidos continuamente de un sitio a otro por diversas razones. Por lo prolijo de esta situación y por el número de veces en que fueron cambiados, no haré relato de ello para no alargar mucho más en exceso este audio. Pero no deja de ser curioso que los restos del que fuera un hombre pétreo, un hombre duro, fueran, yo diría que maltratados, no sé si con razón o sin razón, o fueron motivo de diversas circunstancias que no es este el momento ni el lugar de relatar. En fin, con estas palabras damos por concluido este audio en el que hemos repasado la apasionante vida de un hombre que, como hemos visto, tenía sus lados buenos y sus lados malos, como todo hombre. En fin, espero que hayáis disfrutado de él, a pesar de que es un poco largo.